Usted está completamente alejado de la realidad. La gente no trabaja hasta las 5 de la tarde. Puede irse a Gamarra, puede irse al centro de Lima, puede irse a cualquier conglomerado donde haya mucha gente laborando y la gente sale a las 8 de la noche, a las 9 de la noche, hay gente que trabaja hasta las 10. Por lo que ha explicado el defensor del pueblo, esta medida se está proponiendo en lo inmediato y para empezar solamente en Lima y Callao, en zonas bajo estado de emergencia. Está en nuestros estudios David Montes Quiñones, él es vocero de la Asociación de Motociclistas del Perú y estamos enlazados vía Zoom con José Luis Guamán, presidente de la Asociación Hermanos Motociclistas Unidos del Perú. Bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tienen que decir ustedes sobre esto? Porque no es la primera vez que se pone en el tapete una discusión, digamos, aunque esta propuesta es mucho más precisa, ¿no es cierto? Así es. Bueno, buenos días, Nicolás. Muchas gracias por el espacio que nos brindan para poder dar nuestra opinión. La verdad que estamos realmente indignados, molestos, porque esta propuesta viene de la Defensoría del Pueblo, quien debería estar preocupada de que durante un estado de emergencia se respete en la medida de lo posible la mayor cantidad de derechos de la ciudadanía. Por otro lado, está promoviendo, por el contrario, está promoviendo que se vulnere el derecho al libre tránsito de personas de bien, porque estamos restringiendo el tránsito de personas que utilizan su moto para ir a trabajar. Lo escuché al defensor del pueblo decir que debería medirse con la primacía de la realidad. No sé si el defensor del pueblo sigue por aquí, pero yo le digo, señor, usted está completamente alejado de la realidad. La gente no trabaja hasta las 5 de la tarde. Puede irse a Gamarra, puede irse al centro de Lima, puede irse a cualquier conglomerado donde haya mucha gente laborando y la gente sale a las 8 de la noche, a las 9 de la noche, hay gente que trabaja hasta las 10, 11 de la noche. El peruano es muy trabajador y muy poca gente tiene la suerte de salir a las 5 de la tarde de su trabajo. Y le estamos pidiendo a la gente que deje de utilizar la moto prácticamente, porque si voy a salir a las 8 de la noche, ya no voy a poder sacar la moto. Y es más, mucha gente vive muy lejos de su zona de trabajo. Se mueven por una hora, hora y media de un punto a otro. Y estamos hablando de que no van a poder usar la moto porque el señor defensor del pueblo tiene una primacía de la realidad muy alejada de la que vivimos. Vamos a escuchar lo que dice José Luis Guamán. José Luis, buenos días. Sí, no te estamos escuchando. Vamos a... Nos encontramos... Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, ¿me escucha, Nicolás? Perfectamente. Ya, ahora ok, sí. buenos días, gracias por la invitación y bueno, estamos totalmente indignados, ¿no? Lo que ha manifestado la Defensoría del Pueblo, que es una institución que se encarga de defender a los ciudadanos y sin embargo con esta propuesta que está haciendo para el Ejecutivo realmente está vulnerando los derechos el cual ellos deben defender. Obviamente sabemos que esto no es la solución, creo que el tema ya lo hemos conversado por diferentes motivos, en diferentes circunstancias, y una vez más, aquí en una institución que nos debe defender a nosotros, porque nosotros no somos otros tipos de ciudadanos o no somos otros seres especiales que ahora se nos restrinja la circulación, ¿no? En tales horarios como lo manifiesta la Defensoría, o que también nos quieran prohibir la circulación de dos personas en una moto en el horario que sí podemos transitar. Entonces, sabemos muy bien que tampoco no es la solución y esto pues se debe a la incapacidad del gobierno, de las autoridades en general, que no pueden solucionar el tema de la inseguridad, ¿no? Ahora, hay algo que es innegable y le planteo la interrogante a ambos. Cuando uno, es decir, ha sido claro, por ejemplo, en el reporte que hemos tenido desde Trujillo con Pedro Concepción, donde él le pregunta a los usuarios de moto y evidentemente están en contra, pero le pregunta al ciudadano que no usa moto y dice, sí, pues la mayor parte de delitos se cometen en motos, es decir, la gente que roba celulares, que roba carteras, que roba mochila, que asalta, y peor aún, la gente, o sea, los ataques de los sicarios, la mayor parte de ellos están ocurriendo con motos. Entonces, ¿cómo se enfrenta a esa situación? O sea, ¿cómo se resuelve ese tema? Que es real, ¿no? En principio sí, nosotros sabemos que existe una realidad que no podemos negar. La delincuencia está campando a sus anchas a nivel nacional. Ahora, nosotros no negamos que deben tomarse medidas drásticas para reducir la delincuencia, pero medidas que sean efectivas. Lo hemos dicho en muchas ocasiones. Esta medida, y hemos mostrado
informes y estudios al respecto de lugares en los que también se ha ejecutado esto, como en Colombia. En Colombia, ¿no? Sí, y hay un estudio bastante extenso de la Universidad de los Andes que lo explica. No funciona, porque el delincuente muta. Al delincuente le va a importar que la prohibición empiece a las 7. Si él tiene que robarse un celular a las 7:30 o tiene que cometer un delito a las 7:30, a las 8, a las 9, lo va a hacer. No le va a interesar que exista la prohibición. Está prohibido, hasta donde yo sé, robar y asesinar. Y lo hace. No le va a interesar que esté prohibido circular en moto. Entonces, este tipo de prohibiciones no funcionan. Por otro lado, nosotros también hemos estado a favor de otro tipo de medidas, como por ejemplo la fiscalización constante. Si nos tienen que intervenir y pedirnos los documentos cada 2 kilómetros, que lo hagan. No hay problema, porque el que tiene los documentos en regla y es una persona de bien no tiene nada que temer. Y si me tienen que pedir el DNI, la licencia de conducir, el SOAT, etcétera, 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 5 o 10 veces al día, y eso va a asegurar de que la delincuencia baje. Claro, va a ser un fastidio, pero ya, digamos. Ahora, se han planteado otras medidas, ¿no es cierto? O sea, como por ejemplo el tema de la identificación. O sea, que de alguna manera tengas anotado el número de la placa en la espalda con un chaleco o en el casco o algún modo de garantizar que puedas identificar al que está usando la moto. Nosotros sentimos que todas este tipo de medidas están apelando a lo que comentabas hace un momento, la emotividad de la gente. A la gente le preguntas y obviamente desde ese sentimiento de miedo que todos tenemos, a mí me da miedo mandar a mi hija al colegio, me da miedo que mi esposa regrese tarde del trabajo. Todos tenemos ese sentimiento de miedo, pero el político, la autoridad, no puede responder solo emotivamente. Tiene que investigar. O sea, reciben un sueldo por hacer un trabajo bien hecho. Tienen que investigar, tienen que revisar cuál va a ser el impacto. ¿Acaso nos ha hablado el defensor del pueblo cuál va a ser el impacto positivo, cuál va a ser el impacto negativo, en cuánto tiempo se espera resultados, cuánto podría bajar la delincuencia con esta medida, cuáles son las medidas que se sumarían a esta? O sea, no hay nada, simplemente dicen, bueno, a la gente que le gusta escuchar, bueno, le gusta escuchar las prohibiciones, ok, démosle lo que le gusta, pero no hay nada concreto que realmente vaya a funcionar. Ahora, José Luis, ¿qué proponen ustedes hacer? ¿No? O sea, estamos claros que una medida de esta naturaleza afectaría la información en la Asociación Automotriz. Dice que hay 2 millones de usuarios de motos en Lima y Callao, es muchísimo. Ahora, y es cierto también pero es cierto también, como acabamos de señalar, que una parte muy importante de delitos se cometen en motos. Entonces, ¿cómo hacer? O sea, ¿qué proponen ustedes para enfrentar esta situación? Bueno, lo primero y lo principal que debe haber es una buena fiscalización, Nicolás, porque la verdad están haciendo operativos, pero los operativos que no dan resultados. ¿Qué hacemos haciendo operativos cuando los delincuentes a través de diversos medios saben dónde hay los operativos y evaden los operativos? Que nos digan las estadísticas de cuántos han atrapado en operativos. No hay un servicio de inteligencia que realmente funcione. Vemos militares y policías parados por las puras, cuando deben estar justamente buscando al delincuente y evitando que sucedan actos delictivos. Por lo cual, la fiscalización, ¿qué va a hacer ahora si supuestamente se van a dar ciertas medidas? O sea, ahora sí va a haber buena fiscalización cuando se den esas ciertas medidas que quieren imponernos. O sea, pueden hacerlo o no quieren hacerlo o no saben hacerlo. ¿Cuál es el tema? Pero el principal motivo es la fiscalización, es intervenir a todo sospechoso, dar órdenes de las cuales, por ejemplo, el tema de las placas. Todos los delincuentes, en su mayoría, un gran porcentaje, tapan o falsifican las placas. ¿Hacen un operativo sobre el tema de las placas? No. Libremente circulan un montón de motos sin placas, con placas tapadas, con placas cubiertas para que no identifiquen. Y ese es uno de los motivos el cual no se puede identificar o prevenir a un delincuente. Si lo intervinieran con anticipación, podría ser un sospechoso, un delincuente, pero no lo hacen. Pasan por sus narices de la policía y más se dedican a intervenir por tránsito. Hacen los operativos para sacar multas que perjudican a muchos motociclistas que no tienen SOA, que no defendemos que no lo tengan, pero más se dedican a ello y no a hacer su trabajo de seguridad ciudadana, que es el principal motivo por el cual estamos comentando el día de hoy. Ahora, ¿qué va a ocurrir si esto se aprueba? Porque esto es todavía una propuesta
de la Defensoría, que ya ha sido entregado por lo que nos ha anunciado el día de hoy Josué Gutiérrez, ya está en manos del gobierno. Hoy hay una reunión del Acuerdo Nacional donde se supone que se va por primera vez en mucho tiempo a escuchar opiniones diversas. Yo no sé cuán representativo, vamos a ver, ¿no? Quiénes van a esta reunión, pero cuán representativo es a estas alturas los partidos políticos de lo que es el Perú hoy, ¿no? O sea, más representativas son las organizaciones de los gremios empresariales, sindicales, la Cámara de Comercio, los colegios profesionales. Eso es de lejos más representativo que cualquier partido político, pero en fin. Ahora, ¿qué pasa si esto se aprueba? A ver, en principio nosotros apelamos a que nos reciban y nos escuchen, porque los primeros afectados creo que deberían ser los primeros en ser escuchados. Sin embargo, si esto se aprueba, tengan por seguro de que todos los motociclistas vamos a estar en desacuerdo completamente. Yo que no creo que haya alguien que esté de acuerdo en que los obliguen a dejar de utilizar su vehículo, porque, insisto, yo entiendo a la población, existe un temor, todos tenemos ese temor, pero les están prohibiendo usar su vehículo a gente de bien, a gente honesta, a gente que sale a trabajar. Lo acabas de decir más de una vez, hay cerca de 2 millones de personas en Lima que utilizan moto. ¿Cuántos de esos son delincuentes? Probablemente el 1 o 2%. Entonces estamos pidiendo que cerca de 2 millones de personas se vean afectadas, que van a tener que llegar más tarde a casa, van a sobrecargar el sistema de transporte público en Lima, que de por sí ya es lo peor que existe en la región, es espantoso, y además sumarle gasto. No, yo agregaría algo ahí que es bien delicado, que justo me llamaba la atención Gisela Magariño, que es que los delivery, la hora en la que mayor, ¿no es cierto?, demanda de delivery es precisamente en esas horas, ¿no es cierto?, en la noche, que la gente esté en su casa, entonces a esa hora se pide comida, se piden medicamentos, se hacen encargos, etcétera. Y hay gente que en términos prácticos se va a quedar sin chamba esas horas. Correcto. Yo le pido al defensor del pueblo que si quiere conocer la realidad del Perú, hable con la gente, converse con los gremios de delivery, converse con nosotros que representamos a todo aquel que utiliza una motocicleta y que entienda cuánta va a ser la afectación para la gente de bien, porque está afectando a gente de bien. Y cuál va a ser el real impacto que podría tener esto en la delincuencia, que por lo que nosotros hemos investigado va a ser prácticamente cero. Ahora, a mí me sorprende, yo le pregunté ahora, ¿no? Y no, me sorprendió que no había conversado con ustedes, ni antes de la propuesta, ni todavía después de haberla presentado. En varias ocasiones nosotros le hemos escrito a la Defensoría del Pueblo para tocar diversos temas. Desde la gestión actual hemos dejado de recibir respuestas, hasta gestiones anteriores hemos logrado tener alguna que otra reunión con la Defensoría del Pueblo, pero con la gestión actual, a pesar de las cartas que hemos enviado y solicitudes, no tenemos ninguna respuesta para tocar ningún tema, no nos escuchan. Mira, hay un caso que es precisamente el que produce ese sentimiento, ¿no? Porque estamos claros, ¿no?, en la afectación que esto, o sea, porque el argumento del defensor del pueblo es este, es decir, lo que existen los derechos de las personas, pero ¿cuál es el derecho primordial? El derecho a la vida. Entonces él dice, si para proteger el derecho a la vida tenemos que afectar el derecho de la gente al libre tránsito, incluso el derecho al trabajo, porque finalmente lo estás afectando, por lo menos durante un periodo que sea el de emergencia, vamos a tener que hacerlo. Me olvidé de preguntarle si va a haber algún tipo de compensación, porque si te están diciendo, tú trabajas en moto, pero de 6 de la tarde a 6 de la mañana no vas a poder trabajar, porque no puedes usar tu moto, entonces ¿qué va a pasar con el dinero que vas a dejar de percibir? ¿De qué va a comer tu familia? Pero en fin. Pero hay un caso muy fuerte. El domingo en la noche, una familia estaba en la pollería Chic Chic, que está en Puente Piedra. 2 hombres en moto bajaron, irrumpieron en el local, dispararon una ráfaga, hirieron a uno de los comensales de 36 años que está gravemente herido. Finalmente, o sea, hubo varios heridos, ¿no? Pero en particular Limber Cuba no la hizo, o sea, simplemente las heridas fueron muy graves, terminó falleciendo en el hospital Lanfranco, ¿no? Y estaba frente al hijo, ¿no? Entonces, eso es lo que produce esa sensación de asociar a la gente estos crímenes salvajes con la moto, ¿no? Sí, lo entiendo, como lo he mencionado varias veces, todos tenemos ese temor, ¿no?, de salir a las calles, de poner un negocio, de abrir una tienda, todos tenemos ese temor. Pero en derecho constitucional hay algo que se llama test de proporcionalidad.
que es algo que debería estar evaluando el defensor del pueblo y en realidad todas las autoridades, y es cuánto va a ser el beneficio cuando yo restringo un derecho versus la afectación. Si evidentemente el beneficio es muchísimo más alto que la afectación, yo creo que todos estaríamos de acuerdo. Pero aquí estamos hablando de afectar a cerca de 2 millones de personas en Lima o 3.5 millones de personas a nivel nacional por un impacto que ni siquiera está propuesto. Porque en esta propuesta ni siquiera se menciona cuál podría ser el resultado beneficioso para la seguridad ciudadana. Pero como lo repito y no me voy a cansar de decirlo, ya se han hecho investigaciones y el impacto suele ser cercano a cero. Entonces vamos a tener un impacto positivo cercano a cero y un impacto negativo de más de 2 millones. No, pero la experiencia que ustedes han citado de el estudio este que hizo la Universidad de los Andes sobre una medida similar que se tomó en Colombia, lo que ocurrió es que los primeros días los índices delictivos se redujeron. O sea, fue real. Bajó el índice delictivo, pero de repente empezó a subir otra vez porque los delincuentes no dejaron de ser delincuentes. Lo que hicieron es dejaron de usar motos y empezaron a usar, es decir, había delincuentes a pie, delincuentes en vehículos, hubo casos incluso de delincuentes en bicicleta, ¿no? Que era una cosa ya de locos, ¿no? Así es, el delincuente va a mutar y no va a dejar de cometer su delito porque exista 1 o 1000 prohibiciones. Y eso es lo que tienen que entender las autoridades. Estamos ante un caso que, aunque no es nuevo, se está viendo con mayor fuerza, que es de crimen organizado. Ya no estamos hablando del simple arrebato de celulares, que en la medida de lo posible no afecta directamente la vida de la persona en cuanto solo te arrebatan el celular y bueno, hay una pérdida económica, etcétera. Pero estamos hablando de un tema de extorsión, de crimen organizado, que tiene un tema mucho más profundo y te escuché comentarlo hace rato. El Perú tiene experiencia en trabajo de inteligencia. Se hizo en la época del terrorismo y más allá de la postura política que pueda tener uno en contra o a favor del fujimorismo, no tiene nada que ver aquí. Ya existe un precedente de trabajo de inteligencia en el Perú y es lo que tiene que aplicarse nuevamente. No, además hay algo que me hicieron recordar la semana pasada y que yo sé que Urresti es un personaje controversial, ¿no es cierto? Pero él dijo una cosa en relación, por ejemplo, al uso de las motos para robo de celulares. Él decía, no se trata de perseguir solamente a las piezas más débiles o al eslabón más débil de la cadena. El gran problema es para quién trabajan esos que roban las motos. Entonces hay acopiadores de celulares robadas, ¿no es cierto? Que son los dueños del negocio, que son los que se están enriqueciendo con el miedo y hasta con la muerte de personas. Ahí es donde hay que pegar. Por ejemplo, ya dijo que sí. Bueno, acabamos de llamar desde la producción al defensor. Lamentablemente no nos pasó por la cabeza, a veces nos fallan los reflejos. Yo estoy más viejo, pues señora Magariño, usted tiene que activar tiene las neuronas más despiertas que yo. El defensor del pueblo, Gisela, lo acaba de llamar y le he dicho, usted tiene que recibir, le he dicho, a las 3 de la tarde los espero. Perfecto. Hoy ahí a estamos. las 3 de la tarde los espera. Y nos cuentan, por favor, qué pasa ahí, ¿no? Porque yo creo que eso se trata, ¿no? De que se escuche a la gente, por Dios. Si vas a tomar decisiones que van a afectar la vida de personas, y en este caso una comunidad tan grande como la de la gente que usa motocicletas, tienes que comenzar por oírlo, ¿no? Así es, bueno, agradecemos entonces aquí que el defensor del pueblo nos vaya a recibir y estamos coordinando con él, ¿no? Para poder conversar Pero hoy ya día. está, es un compromiso público, o sea, lo estamos anunciando porque se lo ha dicho a Gisela Magariño. 3 de la tarde de hoy en la Defensoría del Pueblo, el defensor va a recibir a los representantes de todas las organizaciones de motociclistas de Lima y Callao. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Nicolás. Muchas gracias.